¿Te imaginas que un día simplemente no pudieras jalar la palanca de tu inodoro? No es una pregunta hipotética. En el siglo XIX, esta crisis estuvo a punto de colapsar las ciudades más grandes del mundo, enterrándolas bajo lo que hoy llamamos el problema del lodo. Soy Alfonso Castillo de Aguas TV y hoy vamos a recorrer la edad del lodo, la historia de cómo aprendimos a limpiar nuestro propio rastro antes de que fuera demasiado tarde. Para 1880, ciudades como Nueva York y Manchester se ahogaban en su propia suciedad. El agua residual se vertía cruda a los ríos, agotando el oxígeno y convirtiendo los puertos en zonas muertas. La naturaleza ya no podía autolimpiarse. La demanda química de oxígeno era simplemente demasiado alta. Viajemos a 1882. Robert Angus Smith, un químico obsesionado con la pureza del aire, se hace una pregunta que cambiaría la ingeniería. Si el oxígeno es vida, ¿podemos usarlo para quemar la suciedad del agua? Smith montó un experimento que hoy nos parece básico, pero que en su época era vanguardista. Utilizó reactores por lotes, simples frascos de vidrio llenos de agua residual cruda de Manchester. Su configuración consistía en un sistema de aireación simple. Mediante una bomba manual y tubos de vidrio, burbujeaba aire directamente en el agua residual. Él observó algo increíble. Después de un tiempo, el olor a podrido desaparecía y el agua se volvía clara. Había descubierto la oxidación biológica. Sin embargo, Smith cometió un error que lo mantuvo estancado. Cada vez que terminaba un experimento, vaciaba el frasco por completo, tirando el poco sedimento café que se formaba en el fondo. Lo consideraba contaminación. ¿Por qué esto era un problema? Vamos a nuestro simulador ASM1. Al limpiar el reactor en cada ciclo, Smith operaba siempre con una biomasa inicial casi nula. Como ven en la gráfica, al no haber presencia de trabajadores, bacterias suficientes, la caída del sustrato es extremadamente lenta. A Smith le tomaba días en lograr lo que hoy hacemos en horas. Tenía la llave, el oxígeno, pero le faltaba el motor, la concentración de biomasa. Ahora viajemos a 1882. Si el problema de Smith era que perdía sus bacterias en cada lavado, la solución parecía obvia. Darles algo a que aferrarse. En la estación experimental de Lawrence, en Massachusetts, Harry William Clark decidió urbanizar el reactor. Clark diseñó un sistema de biomasa adherida. Colocó láminas verticales de pizarras llamadas slate, abuelas de los carriers, dentro de sus tanques. El agua residual circulaba entre placas mientras inyectaba aire desde el fondo. El éxito visual fue de inmediato. En pocos días, una gruesa capa gelatinosa de bacterias, lo que hoy conocemos como biopelícula, cubrió las placas. Clark había logrado lo que Smith no pudo: retener una cantidad masiva de microorganismos dentro del sistema, incluso después de vaciar el agua tratada. Pero aquí es donde la física le puso una trampa a Clark. Vamos a ver nuestra simulación en ASM1 ajustada para este escenario. Subimos la biomasa inicial a 2000 miligramos por litro, pero introducimos un factor crítico, la eficacia ETA de 0.15. ¿Ven esa línea naranja? A pesar de tener muchísimas más bacterias que Smith, la caída del contaminante sigue siendo lenta. Esto se debe a la ley de Fick o limitación por difusión. El oxígeno y el alimento solo llegaban a la capa superior de la biopelícula. Las bacterias del fondo se morían de hambre o quedaban inactivas. Clark tenía el ejército, pero solo las primeras filas podían pelear.
En 1912, el químico inglés Gilbert Fowler cruza el Atlántico y visita la estación de Lawrence. Al ver las pizarras de Clark, Fowler tiene una revelación. La clave no era la piedra, sino la gelatina de bacterias que crecía sobre ella. Se preguntó, si pudiéramos tener esa misma cantidad de bacterias, pero libres, flotando y moviéndose por todo el reactor. Fowler regresa a la Universidad de Manchester con una idea revolucionaria, el reactor por lotes secuenciales, o SBR por sus siglas en inglés. A diferencia de Smith, Fowler no vaciaría el frasco por completo, diseñó una operación en ciclos controlados de laboratorio, que hoy son la base de la ingeniería de procesos. El experimento operaba en ciclos de la siguiente manera: llenado, introducía agua residual fresca sobre el lodo que ya estaba en el frasco. Reacción, usaba agitación mecánica y bombeo de oxígeno constante para que cada bacteria tuviera contacto directo con el alimento. Aquí se rompió la limitación de Fick. Sedimentación, apagaba el aire y dejaba que la gravedad hiciera su trabajo. Vaciado, retiraba el agua y conservaba el lodo café para el siguiente siglo. Vamos a ver este HAT en el simulador ASM1. Al conservar el lodo, nuestra biomasa inicial sube a 2000 miligramos por litro, pero ahora con una eficacia ETA de 1. Porque las bacterias están en suspensión y no atrapadas en una placa. Observen la gráfica de los 5 ciclos consecutivos. Noten que cada ciclo el contaminante cae más rápido. Fowler había descubierto que el lodo se entrenaba o se activaba. Habían nacido oficialmente los lodos activados. El hub de Fowler funcionaba en el laboratorio, pero en el mundo real necesitaba tratar millones de metros cúbicos por día. En 1914, sus asistentes Edward Arden y William Lockheed llevaron este concepto a nivel piloto, transformando la receta de cocina en una verdadera operación unitaria de flujo continuo. Ellos perfeccionaron lo que hoy conocemos como el reactor de mezcla completa, CCTR por sus siglas en inglés. Su configuración consistía en un gran tanque de aeración donde las bacterias estaban en constante agitación, seguido de un clarificador secundario para separar el agua limpia del lodo. Aquí introdujeron el concepto más importante del tratamiento de agua: el retorno de lodos activados. Mediante una bomba, el lodo que sedimentaba en el clarificador era enviado de vuelta al inicio del proceso. De esta manera mantenían un ejército de bacterias siempre joven y hambriento dentro del reactor. Vamos a ver el resultado definitivo de nuestro simulador ASM1. Estamos operando un reactor CCTR con recirculación y una extracción controlada de lodos para mantener una edad de lodos óptima, con una biomasa heterótrofa de 2000 miligramos por litro y un suministro de oxígeno constante. La eficiencia es total. Lo que a Smith le costaba días y a Clark le frustraba por la difusión, ahora se logra en apenas unas cuantas horas de contacto. Lo que acabamos de ver no solo son líneas de colores en una pantalla, es el lenguaje de la naturaleza traducido por la ingeniería. En la edad de los lodos descubrimos algo fascinante, que no necesitamos químicos complejos para sanar nuestros ríos, solo necesitamos entender la biología y darle un hogar. En el ASM1, al conectar las 3 ecuaciones de balance de masa con un reactor de mezcla completa, dejamos de ser simples constructores de tanques para convertirnos en diseñadores de ecosistemas.
Arden y Lotke nos heredaron la base. Nosotros, con la potencia de la SM1, hemos validado hoy que el equilibrio es posible. Mantener constante el oxígeno es necesario para que la vida invisible haga su magia. En el próximo episodio sacaremos estas bacterias del matraz y las llevaremos al mundo real. Prepárate para el escalamiento, el poder del modelado avanzado y la tecnología MBBR, porque el agua no se limpia sola, la limpiamos nosotros píxel a píxel, ecuación tras ecuación.